Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos este miércoles aquí en la televisión de Ferrol y en mi programa El Toro por los Cuernos. Miren, estos últimos programas, ustedes se habrán dado cuenta que yo los he dedicado a algo que desgraciadamente impera hoy en día, que es a la manipulación y al adoctrinamiento. El otro día tuvimos aquí a Francisco Vázquez y hablamos precisamente sobre Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Hablamos de toda la manipulación y la tergiversación que se están haciendo de sus memorias que él acaba de publicar. Tiene todo el derecho del mundo a publicar lo que le parezca oportuno, y no solo el derecho, la obligación, incluso con los españoles. Pero claro, entra en lo que es el aquelarre de lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Luego vamos a hablar de ese adoctrinamiento brutal que ha supuesto, por ejemplo, la ley de la memoria histórica. Se pretende reescribir una historia y decirnos a todos qué es lo que tenemos que pensar, y yo desde aquí reivindico el derecho de hombres libres, mujeres libres, a pensar lo que nos dé la gana, como punto número uno de la libertad conquistada y tan difícil, y todo lo que no sea el respeto a que cada cual piense lo que crea que debe de pensar y lo que le parezca oportuno y lo que le dé la gana de pensar, todo lo que eso no sea se llama fascismo. Fascismo. Y eso sería terrible. Bueno, pues ahora vamos a hablar del pensamiento único en la ciencia. Vamos a hablar de esa imposición en la que solamente lo que digan 4 o 5 gurús es lo que uno tiene que tragar, tiene que admitir, y luego ya no les digo los pacientes, que somos nosotros, porque claro, los científicos, ahora vamos a hablar con ellos y ellos dirán lo que crean oportuno. Hay libertad de cátedra, ¿verdad? Pero los pacientes tenemos que comulgar con las ruedas de molino y no nos queda más remedio de creer que estamos en manos de una serie de profesionales, que muchos son grandísimos profesionales, otros ni siquiera se lo han planteado y siguen lo que forma parte un poco pues del sistema que impera, el sistema en este caso pues científico, cuando hoy en día todo lo que es ciencia ha pegado un salto y estamos encontrándonos con una física cuántica, que no es una evolución de la física, es otra física. Estamos encontrándonos con una cantidad de descubrimientos, que claro, que uno en este momento dice, pero yo, ¿qué pienso? ¿Qué hago? Pues vamos a empezar a pensar, y vamos a empezar a pensar en libertad. Y por eso en este programa yo tengo la enorme suerte de contar con dos personalidades, yo diría, del mundo libre, del mundo científico libre. Por un lado, María José Lladó, que ya la conocen ustedes, psicopedagoga. ¿Qué más? Bueno, un ser humano que vive y que psicopedagoga, psicoterapeuta, coach, orientadora familiar, orientadora, pues todos esos son títulos, ¿no? Pero eso están en una pared. La libertad está aquí dentro. Y todo eso vas conociendo por el mundo a personas como Xavi, como Miguel Martínez Farero, como todos los que estamos en la misma, da igual, es el ser, es la presencia con lo que haces, con lo que sabes y no lo que sabes. ¿Está en peligro la libertad? No es que esté en peligro, yo no creo que estamos en un momento óptimo, alegre y muy bueno. ¿Por qué? Porque eso nos remite adentro y nos remite a saber que la libertad es un estado interno, no tiene nada que ver con fuera. O sea, a ti te pueden meter en una cárcel, te pueden hacer lo que quieras, pero quitarte el estado interno tuyo donde tú te colocas, eso no te lo pueden quitar. Y ahora estamos en una situación muy difícil porque hay un acorralamiento que nos obliga a mirar adentro. ¿Qué quiero hacer? Como tú lo has dicho al principio, ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero pensar como me dé la gana. Y tú también, fenomenal, vamos juntos, que no pasa nada. Pero la libertad como tal no es afuera, es adentro. Y adentro sabiendo en lo que participo y en lo que no, con coherencia, con honestidad y con honor. Ahora vamos a seguir hablando de la libertad. Y mi otro invitado de esta noche es el doctor Javier Uriarte. Bueno, para más exactamente, no soy doctor. Ya sabéis que es una carrera universitaria, soy licenciado y especialista en rehabilitación. Te digo porque me agrada mucho siempre estar al nivel de donde me corresponde
y no darme titulaciones, y por lo tanto estaríamos dentro de lo que es un licenciado de las universidades españolas y con un conocimiento. Javi, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Haces medicina? Sí. ¿Empiezas a trabajar en la seguridad Sí, social? sí. ¿Y qué pasa? El recorrido ha sido relativamente largo. A los 15 años yo me doy cuenta que en la vida aprendo a decir no, aprendo a por dónde no quiero ir. Posteriormente hicimos una, que no he comentado con Mari José, pero hicimos una, lo que ahora se dice voluntariado a nivel de domicilio de niños y de niñas gravemente afectadas que no podían seguir la vida escolar porque estaban hospitalizadas o estaban en sus casas, y esto hacíamos la escolaridad, hacíamos los campamentos, y entonces descubrí que mi vida es la de acompañar. Entonces, en medio de ahí, pues se dio la circunstancia de que hice medicina porque había podido escoger enfermería o podía haber escogido otra cosa, y entonces siempre la orienté en la medicina en lo que es el acompañamiento. Tengo un total respeto por los compañeros y compañeras que salvan vidas, necesario, pero también importante y necesario es acompañar a las personas en la vida o en la muerte. Y este ha sido un poquito el camino que siempre me ha excitado mucho, me ha sorprendido mucho que la información y el conocimiento no llegue a todas las personas, para hacerse más libres, para hacerse más autogestionadas. Y me he dedicado básicamente, la vida me ha dicho que a lo que he venido es a proteger el conocimiento y a extenderlo. Bien, entonces, y en este momento yo empiezo a profundizar, preparando un poco el programa, sobre lo que es la medicina, sobre lo que es la investigación hoy en día, el cambio impresionante, la evolución impresionante que estamos teniendo desde hace, yo creo que 10 o 15 años a esta parte brutal, con un apoyo de unos instrumentos fabulosos que están haciendo lo que nunca nos imaginamos que pudiéramos conseguir, ver el cerebro por dentro, estamos incluso, yo creo que hasta vamos a llegar hasta analizar la conciencia. Es decir, es algo impresionante lo que es en este momento la ciencia, que está siempre, siempre, por mucho que se crea lo contrario, al servicio del gran creador y de la creación, porque al final siempre te van diciendo casi la Biblia tenía razón, ¿no? Sí. Como aquel libro. Entonces, sí. Yo lo que me da mucho miedo es el pensar que en este momento todas las investigaciones, todo lo que está patrocinado o pagado por una empresa que es la grandísima empresa farmacéutica. Sí. Entonces, está por detrás de todas nuestras investigaciones, de todo lo que ocurre. En vez de ser investigadores al servicio de pues, un determinado país, una determinada idea, no. Son las farmacéuticas las que están financiando toda esa investigación. Eso no es peligroso. Abro el foco para los dos. Sí. ¿Quién empieza? Vale, yo tengo la fortuna de tener relación muy directa con el mundo de las farmacias, entendiendo bueno, hemos hablado de María Moure, farmacéutica, y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí no me da miedo, ninguno, porque hay tanto desencanto hoy en día, tanta gente que viene diciendo, mira, estoy tomando 20 medicamentos, o 13, o 12, o tal, y hay alternativas, y la respuesta con el corazón en la mano es, sí que las hay. Sí que las hay. Las hay, conocimientos evidentemente muy profundos hoy desde la neurociencia, que se puede ver un cerebro hoy, cuándo está pensando y cuándo no, cuándo está en rulo y cuándo no, y qué conexiones se fortalecen solo con la alegría, por ejemplo. O sea, son tips que nos dan que los pensamientos no son tuyos, ni las emociones tampoco. Que pasan y tú dónde te quieres colocar. Y fortaleciendo esas redes desde lo físico, se produce que ningún fármaco, nada, en ningún momento nos damos cuenta que puede sustituir a cosas que tenemos innatas, que hay que desarrollarlas. Entonces, desde ahí
Es un momento peligroso, es un momento que nos invita a mirar dentro, es un momento que nos invita a elegir, a saber quiénes somos y a el toro por los cuernos. Claro. Ahora, salir ahí y decir, esto es lo que hay, pruébalo. Yo tengo la fortuna de decir, vale, tú estás probando esto, no sé, vamos a ver qué pasa si haces esta respiración, nos estamos así. ¿Qué pasa? Que vienen a la semana y dicen, jolín, me ha salido gratis. Claro, pero que es que a mí, y ahora te pregunto, Javi, Sí, sí. a mí, por ejemplo, lo que me alarma, lo que me preocupa, es que la cuarta, ¿cómo se dice? La cuarta, el cuarto Poder económico. No, de la mortalidad. Sí, El cuarto, eso está Sí. claro. es Sí, sí. la farmacología. Así, Es decir, sí, son los medicamentos que estamos Así tomando, es. son la cuarta Causa de causa de mortalidad, la mortalidad. medicamentosis, la Efectivamente. medicamentosis. Sí. La Ok. Sí, Entonces, sí. ¿esto cómo lo vemos? Bueno, es importante aclarar un poquito. Cuando María José ha comentado de la libertad, se refería a la libertad interna. Pero hay otro nivel de libertad, que es la libertad externa, Que es la que te impone. que es la que te imponen. Desde hace años, ten en cuenta que hace 20 años que no aparecemos en televisión ni en radio, porque nos negamos a dar cualquier información sin que haya presentadores o presentadoras serios. Entonces, nosotros hemos ido viendo que el fascismo empieza a estar presente, el económico ya era, pero en el conocimiento y en la ciencia comienza hacia mediados finales del 90. Es decir, que cada vez puedes decir lo que los poderes económicos quieren que digas y aprenderás en las universidades españolas todo lo que conviene para sus productos, cuando no te informarán de otros conocimientos que no tienen nada que ver con sus productos. Este fascismo ya lo llevamos denunciando desde el año 95-96. Este fascismo se incrementa en el año 2017 con el grupo de eclécticos que se forma en España, en que todos los físicos, no todos, parte de físicos, matemáticos, biólogos y químicos de secundaria y de las universidades españolas se suman para decir qué es lo que tiene que enseñar y tiene que practicar la sociedad española y qué es lo que no tiene que hacer, prohibiendo cantidad de actos universitarios, de actos en la calle, prohibiendo. Esta es una realidad. Y luego con el plan Bolonia se acaba de dar presencia a las farmacéuticas que ya vienen con investigación más ciencia de los años 90, de los grandes parques de investigación y ciencia, ya vienen copando toda la universidad, todo el conocimiento a base de pagar a nuestros becarios en investigación y que investigan para luego eso darlo a las farmacéuticas y las farmacéuticas de nuevo vendérnoslas a precios increíbles. Este es un funcionamiento evidentemente fascista, único. Por lo tanto, el conocimiento te dicen cuál tiene que ser y si te sales de ahí ya eres perseguido como en el fascismo está contemplado. Se quemarán los libros, se quemarán las personas, se crucificarán las personas y esto está sucediendo en España ya en todos los lugares, en todas las autonomías, está sucediendo desde 1990. Se eliminará al que no piense como yo, Estado, considero que debe de pensar. Así es. Y así está es. ocurriendo desde Así es. desde Nosotros hemos detectado sus inicios en la década de los 90, echados ya hacia el 95 y ya clarísimamente a partir del 2000. Es más, en el 90 todavía hubo programas matutinos que se permitía, en TV1 se permitían, en las locales también, pero en las nacionales se permitía explicar temas que no eran masivos, sí. Que no llegaba la información. Esto en el 2000 desaparece y entonces, claro, hay un miedo, hay una limitación de la libertad externa que hace y que eclosiona con el confinamiento. En el confinamiento se ven clarísimamente las líneas dictatoriales de la derecha, del centro y de la izquierda.
y también nosotros decimos, aviso a los navegantes, que nos vendrán algunos diciendo, por ejemplo, que aceptan no vacunarse y que son partidarios de no vacunarse, cuando sabemos que en otros lenguajes estos te han dicho que el calendario vacunal, cuando ya estemos en el poder, será obligatorio. Cuidado con el doble lenguaje, porque sabemos todos en estos momentos la gran confusión que se crea entre todas las ideologías clásicas que había. Había el liberalismo, neoliberalismo, democracia cristiana, había el marxismo. Todos prohibirán, aunque digan lo que digan, prohibirán que podamos escoger libremente, concretamente, el calendario vacunal. La excusa es que evidentemente, por ejemplo, si nos centramos en el tema de las vacunas, que a mí me comentaban hoy una amiga mía cuando yo venía por aquí por la calle, y me decían, coméntale por favor a tus invitados de hoy que hay algo que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que durante tantísimos años se haya hecho una lucha contra el cáncer de una manera tremenda, con una cantidad de recursos tremendos, y que estemos sin avanzar absolutamente nada? Solo se está avanzando en tratamientos que cada vez son más caros, que cada vez son más fármacos, pero es que no se avanza en la lucha contra el cáncer. ¿Y cómo es posible que de repente surge una cosa que se llama el COVID, una pandemia que no sabemos de dónde sale, y en 5 meses tengan ya una vacuna circulando? O sea, ¿esto no es raro? Me preguntaba esta persona. Esto ocurre, es cierto, que la pregunta además es muy importante, porque a partir del año 2000, con los gobiernos farmacéuticos de Norteamérica, empieza una política nueva de informar a la gente, que es que ya se trabaja sobre la predicción de nuevas epidemias infecciosas y sobre el mundo que vendrá. Antes en el 2000 no se hablaba del cambio climático, ahora a partir del 2010 se habla del cambio climático, pero en que matemáticamente hemos de tener en cuenta que en estos momentos la medicina no trabaja desde el arte, trabaja desde la matemática computacional, es decir, son cálculos. Lo mismo que la experimentación de las vacunas, ya no se experimentan como se experimentaban antes, no, se ponen unas condiciones biológicas y entonces aquel sistema duraba años en salir al mercado. Ahora son 6 meses en que te ponen unas condiciones biológicas, hacen unos cálculos, es válida, te la aceptan y tal. Por lo tanto, a partir del 2005 se descubre que hay un arma, que son las infecciones. Además, si vemos las películas de aquella época, todas son ciudades abandonadas por epidemias virales. Lo estaban diciendo. Ya lo estaban anticipando. Ya lo estaban anticipando sobre la década del 2000. Sí, que eran, es verdad, decían apocalípticas, más o menos pero venían con la infección como arma. Y entonces, lo vas a tener normalizado y cuando venga y digas, ves, ya va a pasar lo que me dijeron, primado negativo. Sí. Entonces se viene haciendo estos cálculos y se funciona con ese miedo. Por ejemplo, en estos momentos estamos acostumbrados a leer que la dermatosis bovina, que ha empezado por la zona del Ampurdán en Gerona, con 17 infecciones bovinos, ya han matado 2.500 vacas. Es decir, a ver si lo entendemos. Por lo tanto, tiene que ponerse en funcionamiento las vacunas sobre un problema que no hay, como el COVID. El COVID fue una situación, como muy bien la comenta el médico británico en el siglo XVII, Sydenham, que dijo, es un cambio adaptativo de las épocas calientes a frías, que en ese momento se llamó influenzae. Y si vas a la terminología anglosajona, y luego viene la terminología francesa, es que te dice que ese cambio del organismo te deja gripado, es decir, que no puedes hacer nada. Esto cada 3 o 4 años en la sociedad española, como en la sociedad europea, americana, de norte a sur, sucede. Y en el año 2004, 24.000 personas murieron tras
la epidemia de gripe. Tú vas a las relaciones de lo que se escribía en aquel momento, los hospitales llenos, pero no creó un caos económico como se creó en 28.000 personas, 4.000 más que el 2004 con la del 2000. Es decir, que ante un problema que existe, todavía la magnitud que se hace es mayor. Ante un problema que no existe, 17 vacas infectadas, no muertas, no muertas, infectadas, se han matado por orden de la Comunidad Europea y del gobierno de la Comunidad Española, 2.500 vacas. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por unas aves que en estos momentos están en corral, que habrá una mortalidad que no la sé, no la conozco en estos momentos, entonces hay que tomar unas medidas en las que no se producirán huevos, y si salen huevos, en un coste mayor. Es decir, estamos ya acostumbrados a conocer que hay ciertas medidas económicas que no tienen razón las causas y las interpretaciones. Y entonces te hace pensar un poquito que sí, hay procesos económicos que están muy bien controlados por los medios de comunicación, muy bien pagados, porque al fin y al cabo un periodista tiene que vivir, cualquiera tiene que vivir, por lo tanto mientras me paguen dirá lo que sea, como nuestros hijos, pues que están trabajando, y nietos, en biotecnología, y no les podrás decir nada como abuelo, porque se están ganando la vida. Pero dices, la biotecnología, como muy bien decías, hay dos temas en este momento. La mentira de la neurociencia es una mentira, porque se lleva 30, 40 años investigando. Primero fueron los españoles, luego los alemanes, británicos y norteamericanos, que nos dicen que es para un bienestar. No, 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 es para controlarnos la mente mucho mejor. La neurociencia. La neurociencia, cuidado con la neurociencia. Vaya, madre mía, la finalidad es controlar signos a través de comportamientos, controlar. Y después está el tema de envejecimiento. Están trabajando para ver los mecanismos del envejecimiento. Dices, no para mejorar las vidas de las personas, sino para el negocio del envejecimiento. Envejecimiento, cuanto más alargues la vida haciendo tratamientos, siempre carísimos, Claro. estás negociando muchísimo. Y además con una vida que igual ya no tiene sentido continuar. Estás, como residencias y como otras cosas, se está actuando a unos niveles, no quiere decir que no sean necesarios, pero excesivos. Mucho cuidado con toda la línea de que se está trabajando del envejecimiento, porque enmarca una mentira por debajo, y la de neurociencia yo creo que ya estaba evidenciado, de que enmarca una mentira. ¿Por qué marca la mentira? ¿Qué es la mentira de la neurociencia? La mentira de la neurociencia es que cuando tú conozcas más las señales y las respuestas de las personas, mejor controlarás a nivel de imágenes, a nivel de online, y a nivel de las técnicas de control de personas. Y ahora estamos, por ejemplo, con el gran tema que es la inteligencia artificial, que puede ser para algunas cosas positiva, pero que tiene un problema enorme, que es que te está evitando pensar. Pensar por ti mismo, porque yo veía el otro día que la gente en los colegios ahora mismo o las universidades quiere hacer un trabajo y con la misma va la inteligencia artificial y dice, ¡pum!, y ya tienes el trabajo hecho. Es decir, es falta de que luego la... Sí, lo que pasa es que no perdamos tampoco la dirección, ¿eh? La inteligencia artificial es un paso más en todo lo que es el desarrollo en nuestras vidas cotidianas del chip. El chip es una estructura neurológica con una conducción que lleva una información, que recibe una información, y eso se ha mostrado pues, en un ordenador, se ha evidenciado en un móvil y ahora en un IA. O sea, desde 1980, que es cuando se da permiso a los móviles en el Parlamento Europeo, hemos de tener en cuenta que estamos bajo la influencia del microchip. Y además dices, qué cosa tan ridícula, un microchip puede costar 500 euros y una patata, si me descuido, un kilo de patatas puede costar 0,2 euros. Dices, ¿un chip? ¿Me lo tengo que comer? O sea, un chip
vale muchas veces más que una patata. O sea, estamos ahí en unos momentos de mucha confusión, pero es interesante saber que la inteligencia artificial, como saldrán otras cosas, es hija de la época del chip, que coincide también con la ingeniería genética. Entonces son dos creaciones nuevas que marcan nuestro presente. ¿Y hacia dónde vamos, María José? Con Pues todo mira, esto que estamos oyendo de Xavi. es algo muy... Vamos a ver, hay una cosa que subyace en todo esto, que es el divide y vencerás. Divide y vencerás, ¿a qué me refiero? Que si tú consigues separar la diversidad y poner unos contra otros, al final está la neurociencia contra no sé quién, y eso no es así. O sea, quiero decir, hemos hablado Xavi y yo antes, y hemos estado un día poniéndonos al día después de 15 años de que la compatibilidad de lo que es te va a remitir adentro. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia donde tú quieras. Una persona que no tiene información, no la tiene, no es mala persona, no tiene información, nada más. Pero una persona que tiene información y no la da, eso es un criminal. Claro. Claro, pero es que lo que estamos nivel. viendo es que quien tiene la información no te la da, sino que te la da sesgada, te está manipulando para que tú, con lo que él te da, pretendas tener una información que nunca vas a tener. Sí, sí. Luego es un atentado brutal contra la individualidad humana, Así es. contra la Exacto. mente, contra la creatividad humana es. y contra el fondo del corazón humano. Pero el Así corazón es. humano... Pero claro, esto te manejan. Claro, pero el corazón humano tiene algo que yo le puse, porque se me ocurrió un día, no sé dónde estaba, que se llama la wifi del corazón. ¿Eso qué es? El ser humano tiene algo interno, que es alegría y armonía, que sabe que es por ahí. Nacemos con eso. Cuando tú naces, cuando eres un bebé, cuando tú, pues no se te ocurre pegar una patada al de al lado, se te ocurre ayudarlo, ¿no? Eso significa que interiormente sabemos quiénes somos, ¿no? Y sabemos que tenemos un efecto en un vacío interior muy grande, en una noche oscura del alma que a veces hay que llegar, para en ese vacío que no sabes nada, que no tienes ni idea, hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Que hay una información tremenda dentro de ese vacío, que solo se puede escuchar desde el vacío, que es la voz de la armonía, la voz de las sociedades que van para adelante, que son, ¿cuáles son? ¿Las de los depredadores? No. ¿Cuáles son? Las que comunican entre ellas, ¿vale? Las que comparten información. Entonces, se sabe que la wifi del corazón, ahí no puede llegar ni la IA, ni la EA, ni nada, porque empiezan a pasar sincronías, empiezan a pasar causalidades, que es una información que tenemos dentro y, por ejemplo, tú te das cuenta de eso porque hace 15 años que no nos vemos este caballero y yo. Resulta que nos ponemos en contacto y, vale, empiezan a suceder cosas, que llega Ferrol a la hora perfecta, que nos encontramos no sé dónde, que el aparcamiento nos lo dejan, que viene Pepa y nos dice no sé qué. Cuando tú estás en un vacío existencial, conectada con tu ser, ese vacío que nos da tanto miedo, que quedarnos en casa sin ruido, sin la tele puesta, cuando estás ahí, claro, da mucho miedo, pero recibes una información desde el vacío, desde esa, que no tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con lo que somos armonía. Entonces, estos momentos de apretura que tenemos, por aquí no, por allá, la distracción, en el ascensor de mi despacho, han puesto una televisión. ¿Por qué? Para que no puedas estar en ti, ni el momento que subes en el ascensor y estés distraído fuera. Si tú eso lo sabes, dices, vale, me voy a mi vacío. ¿Cuál es mi vacío? Me gustaría no estar. Pero cuando estoy en ese vacío, recibo la información cuántica, y esto hablo de un campo de información cuántico que existe. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, quiere decir que en ese vacío el vacío es todo, ¿no? Para transmitirlo, el vacío es el todo, donde está todo, porque es la posibilidad del todo. ¿Con qué voy a conectar yo si yo estoy en mi vacío personal armónico? Con una información que no es de lo cognitivo, que es de aquí, y voy a hacer eso, y eso va a traer otra cosa, y luego es una sincronía, porque hay una coherencia interna, y esa información solo está en el vacío, no está en los libros, no está en el pensamiento, no está... Cuando tú acompañas a alguien en el proceso de duelo, como decíamos antes, ¿no?, y se va a poner en contacto con su vacío personal, tú tienes que vaciarte.
quiero decir, y acompañar eso que decimos. Y cuando tú estás en tu casa solo, o lo que sea, y tienes esos momentos de soledad tremendos, soledad, edad del sol, ¿no? Y que no sabes que muy bien, ahí quédate un rato. Y desde ahí se va a manifestar en ese vacío una información que no se puede manifestar en otro lado. Y ahí entra la física cuántica, la astrofísica, la medicina. Es decir, a mí no me importa cómo funciona algo, o sea, me encantaría saberlo, pero tengo un 5% de información, el otro 95% no la tengo, porque no puede ser. ¿Qué hago? ¿Quiero todo el día leer más, saber más, ese 95% para estar siempre angustiada que no es suficiente? O, espera un momento, que tengo el 5%. ¿Qué hago con ese 5%? ¿Qué hago? Lo que pueda, con muchísimo amor, lo que pueda, con muchísima alegría. No sé si... ¿ahí? Entonces, ese vacío que dices tú, ese vacío es el yo auténtico, ese vacío es la esencia del Sería alma, la ese esencia, vacío es la el esencia del soplo alma. divino Sí. que nos ha Eso hecho a es. todos Sí, diferentes para- y a todos necesarios. Exactamente, es el la- soplo divino, es Exactamente. el alma. Sí, sí, Esto es. así es, sí, Hemos sí. llamado wifi del corazón, es decir, Sí, sí. ese vacío es Ahí donde está, está todo. Y él equivalentes. conecta desde la medicina y yo desde la psicología y tú desde aquí. Pero con eso es lo que cada pétalo de la flor que somos hace que esas diferencias hagan así y florezca. Mientras no sepamos eso y creamos que todo lo tenemos que adquirir fuera, comprando, consumiendo, haciendo cursos, no sé cómo decir. No, el vacío está el todo. Y entonces el todo no necesita nada. ¿Qué necesito si ya lo soy? No necesito evolucionar. ¿Por qué? Porque ya he evolucionado. O sea, en el vacío si está todo no tiene que evolucionar. Conecto con mi coherencia. ¿Quién es mi coherencia? Pues yo nací para poeta, yo qué sé. O a mí me gusta esto. Ese vacío me va a dar una información que si estoy ahí, voy a saber cómo tengo que hacer un programa, voy a saber que por qué esa información está en el vacío y se va a manifestar en otro lado. Pero Así eso es. más que un Espíritu. vacío, eso más que un vacío, es un universo Ole, maravilloso ole, ole. que tenemos cada uno de El nosotros. universo, por Y ese eso. universo que somos todos y cada uno de nosotros, Así en es. el fondo nos está diciendo que somos seres de luz. Y Sí, desde sí. ahí la IA no llega, Sí. no De ahí puede no llegar llega nada, nada. porque es el espíritu, es toda esa energía tan potente que se va a manifestar y lo creado por la IA no llega, se queda aquí y estamos aquí y encima nos permite incluso reírnos, que nos hemos estado riendo un montón estos días de decir, vale, la IA está ahí, ¿y nosotros qué? Pues se pasan una cantidad de cosas preciosas desde esa, entiéndeme, no tiene nada que ver con religiones ni con nada, tiene que ver con un tipo de información en un campo que solo se llega donde está todo, y todo está en el vacío, todo. Y todo está en el vacío, y todo está en ese universo maravilloso que somos Y todos y estamos cada uno de creando en el nosotros. presente. Y además, aquí, en esta ciudad que tienen aquí detrás, cuna de la Ilustración española, vamos a ir a la publicidad, pero les voy a decir el lema. Atrévete a saber. Vamos a publicidad. Qué Así es, bonito. Atrévete. Sí, sí. Joyería Ferrol, ¿qué tal Así va? es, Un muy nuevo bien, Pepa, concepto de muy joyería bien, en nuestra muy bien. ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó,
Pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes en esta apasionante tertulia de esta noche. Bien, y entonces ocurre que atrévense a saber, pero para saber hay que estar en silencio y hay que pensar. Entonces la clave es: llénense ustedes todos de ruido para ser cada vez, estén abotargados, no pensar mucho, siempre, y así se les dirigirá mejor. Pero la clave, Xavi, hablábamos, la clave es, hay que estar en silencio. Ese escenario que comentábamos, o ese vacío que hemos comentado, o ese alma que hemos comentado, cuanto más en silencio estamos, más aparece. Y esa hermosura de la naturaleza y universal, de que hoy estoy aquí, hoy estoy con mi padre que ha fallecido, hoy estoy con unas sensaciones de que me coinciden muchas cosas, se da ahí en el silencio. Hay dos grandes peligros en el silencio, por decirlo de alguna manera. Uno de los peligros es la filosofía. Es el amor por el pensamiento. Pensar excesivamente y estar anclado en el pensamiento es un gran peligro para ese escenario interno de los fenómenos que nos suceden, ¿no? Y otro escenario, otra situación también sería toda la utilización de la ciencia, porque hay que tener en cuenta que ya no somos religiosos. Un 40% de españoles ya no somos religiosos. Cada vez va disminuyendo más en esta época. No sabemos si en otras épocas aumentará, pero cada vez más la palabra ciencia, incorrectamente empleada, ocupa nuestros pensamientos. Por lo tanto, la ciencia, como se entiende, que esté ahí presente siempre, que siempre tenga la razón y marque nuestros comportamientos, es un peligro inminente porque es actual. Otro peligro importante del pensamiento, para el pensamiento, sería la psiquiatría. La psiquiatría, el diagnóstico de cosas como anormales cuando son totalmente normales. La psiquiatría ahí cumple la medicina también con los diagnósticos, que si tengo una artritis reumatoide, que si tengo un tal y un cual. Pero la psiquiatría ordena a los individuos por normales o anormales. Y estos pueden ser perfectamente vivencias que tengamos en nuestro escenario interior, que con el diagnóstico ya te puedes acabar de perder en ese lugar donde hay muchos árboles y no sabes salirte. Puede ser un elemento que nos puede complicar. Por lo tanto, yo diría que hay estos tres peligros inminentes, que son reales y desde hace tiempo. ¿Y la sexualidad? ¿Tú cómo la ves? La sexualidad... ¿O la orientación sexual? La sexualidad... Hoy en un mundo enormemente sexualizado, sí. Porque me da la sensación de que está tremendamente sexualizado y calificado de una manera muy torpe. También sería. Pero ahí también sería el tipo de relaciones nuestras. Normalmente durante un tiempo se ha apoyado más relaciones de pareja.
desde hace un tiempo, menos mal que estamos liberando los problemas que ha creado ese estricto concepto de pareja, y se están abriendo más. Pero es importante saber que cómo vivir es un nivel de preocupación importantísimo en nuestro espacio interior, que también es interesante que bajase la presión tanto sexual como que bajase la presión también a nivel de que tenemos más dificultades de vivir solas o solos que vivir en grupo. Y cantidad de personas están rompiendo moldes, diciendo no, mi vida es vivir sola o vivir solo, porque ahora en estos momentos es lo que mejor se arregla a este espacio interior mío, porque si no hay mucha interferencia. Por lo tanto, la sexualidad sería otro aunque doblemente contradictorio, porque por un lado está muy sexualizado la sexualidad o el erotismo, pero por otro lado no avanzamos en manifestaciones públicas de la sexualidad, o son muy castigadas. Entonces, ya creo que la seducción pues, es una cosa interesante en el comportamiento humano, pero también es interesante que ese erotismo, toque tierra, se realice. Sin embargo, ¿qué problemas tenemos con el nudismo? Tremendos. ¿Qué problemas tenemos con las masturbaciones? Tremendos. Es decir, por un lado, como muy bien has dicho, hay una hipersexualización, pero por otro lado no está muy condicionada a donde te dicen que tienes que cumplir esas condiciones. Bueno, entonces podemos añadir este aspecto que tú comentabas. Y por ejemplo, tú hablábamos del silencio, y yo quería aquí romper una lanza que yo te voy a poner así en bandeja de plata. ¿La música es silencio, bebé? La música es silencio. Cuando alguien compone, cuando alguien está en absoluto silencio interno, aparece la música. Es una voz interior, es algo que sucede desde el silencio, creado en el silencio, pero tú accedes a ese campo de información, ¿no? Entonces, si yo escucho algo, lo que de verdad compone la música es el silencio entre nota y nota, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una nota, hay un silencio y otra. Imaginaros que los silencios no están. Ruido. ¿Qué pasa? Tenemos la sociedad que vas por la calle, los ruidos, los coches, tal, porque si tú tienes una sociedad hiperestimulada acústicamente, hiperacusia, tal, no puede estar en silencio. Si no puede estar en silencio, no puede ser creativa y no puede componer y está distraída. Entonces, cuando tú tienes una sensación o te metes en ese vacío, en ese silencio, es cuando emerge el conocimiento, una voz o lo que sea, que compones como Beethoven, no sé cómo decir, ¿de dónde salió? No tengo ni idea, pero estaba en el absoluto, sordera, silencio, absoluto, interno. Una sublime coincide. Estaba en su alma. Él oía los sonidos del alma. Entonces, si yo estoy ahí, resulta que me dicta ese campo de información una sinfonía y no sé cuánto. ¿La estoy componiendo yo? No. ¿Dónde está? En el vacío de quién soy, de mi armonía. Y entonces voy a poderla sacar fuera. Pero si me pongo a componer... Es decir, la música de silencio nace del vacío, de donde está todo. El vacío es donde todo existe. ¿Y tú qué vas a coger? Si tú tienes esa habilidad, pues serás músico y cogerás una sinfonía. Si eres cocinero, pues serás cocinero. Si eres médico, pues serás médico. Si eres artista, cogerás un poema. Pero eso es desde el vacío que lo contiene todo. No hay que evolucionar. Es un rollo eso de la evolución. ¿Hacia dónde? Pero vamos a ver. Algo que es todo, ¿a dónde va a evolucionar? Es que es como también esa ansia de evolucionar. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame ser un ser humano. No, corre. Tienes que evolucionar. Tienes que correr. Mira, hay una canción gaditana que es muy divertida. Que dice, tu madre a mí no me quiere porque no tengo carrera. La palabra carrera, corre. En mi casa tengo un galgo.
Que venga ella y lo vea, que yo para correr no valgo. No valgo. O sea, déjanos tranquilos, Así es. déjennos estar. Así es. Yo estoy y soy, y soy y estoy. Y desde ahí voy a poder dejar que emana un conocimiento que no tengo si no estoy en ese vacío. Y me pongo, entonces, ¿qué pasa? Nada, que se te ocurre una cosa, que vas por ahí y en esa calle justo es donde pasa tu amiga, no sé, Sí, y vienes sí. para el otro lado y se produce la sincronía porque la armonía se produce en resonancia, campo cuántico, con las personas que están en la misma onda. vibra. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso lo puede hacer la IA? No. Así es. ¿Qué lo hace? Nuestra resonancia interna Así de es. tu coherencia personal interna. Y sale esa información y puede salir de otro sitio. No. ¿Desde dónde? Desde el vacío. Con lo cual, haz lo que te dé la gana. Sí. Él decía, cuidado con la filosofía, mucho cuidado. Porque como el pienso luego existo, que nos ha medio destrozado la cosa esa, tengo que estar siempre pensando, siempre tengo que saber el porqué. El porqué. Sí. Ay, no lo sé, y otro curso, y otra cosa más. Vamos a ver, para. O sea, no tienes que saber el porqué de nada. Quédate en el vacío. Ay, no, que tengo mucho miedo, que no entiendo. La incertidumbre. Yo escribí un libro hace poco que se llamaba La incertidumbre, justo antes de la pandemia. ¿Qué pasa? Nos da mucho miedo, nos da pánico, meternos en el no saber. Pero si está todo en el no saber, no tengo que saber, me meto y ¿qué pasa? Y aflora esa voz, esa información, ese campo de información que te dice, Beethoven, compón la novena. Beethoven o quien sea, poeta, compón lo que... Y sale, la información sale de ese estado Así Que donde ahí está te todo. encuentras El silencio con absoluto. que hay veces que tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo que estoy haciendo esto lo estoy haciendo al dictado? ¿Qué voz me Sí. está diciendo Esa voz. desde dentro? Y Esto, automáticamente esto y digo, pero si yo no lo he hecho, me Esto- lo han dicho que lo dijera esto es y me lo ha interesante, dicho el fondo de mi corazón que lo porque dijera. actualmente Será el a dictado. nivel de Eso es, psiquiatría, al dictado. a Y nivel esa de... información solo está cuando estás en silencio. Sí, sí. Cuando estás en vacío absoluto, porque no puede emerger si hay ruido. Y si hay ruido de un bucle mental, voy a leer este libro, y si hay ruido de mi marido me ha hecho no sé qué, o mi perro me ha hecho, yo qué sé, el bucle. Ahí no puede aparecer porque está el pensamiento, la filosofía. Así es. Ya. Y entonces ahí aparece y coges la información de quién eres. ¿Necesitas evolucionar? No. Coge el dictado, lo tienes ahí. Además, también este teatro, escenario, vacío, alma, tiene otra palabra a nivel social, que es la voz interna. Sí, la voz interior. La, sí, la señor. voz interior. Ujú. La voz interior a nosotros, que no estamos muy trastornados con diagnósticos, Sí. lo podemos ir manejando. Pero a las personas que están trastornadas con cantidad de diagnósticos perturbadores, se les hace muy duro seguir la voz interna. Porque pandemia de estamos hablando diagnósticos. de la esquizofrenia, Exacto. estamos hablando de Trastorno cierta bipolar. situación de neurosis que nos han diagnosticado, hace que lo manejemos porque considera que esa enfermedad no tiene que disponer de esa voz interior, porque es negativa. No, la voz interior es ese vacío y esa posibilidad en el silencio de aparecer cosas que son propias tuyas de tu existencia. Entonces se está viviendo toda la cuestión de la voz interna en psiquiatría y difícilmente se llegarán a conclusiones favorables cuando no se parte de este mundo interior en silencio que te está diciendo de dónde vienes, para dónde vas, te está relacionando con tus muertos, con tus vivos, con tus vidas de otros. Sin tiempo. Sin El tiempo, presente, presente, exacto. futuro, solo el presente. Y Entonces- yo lo que estoy observando, no sé vosotros, Sí. es que yo en un momento que parecía, es un poco al hilo de esa frase, ¿no? De que cuando es el momento más oscuro de la noche es el principio del amanecer, Totalmente. ¿no? Así es. Entonces, yo creo que hemos vivido una época, un siglo XX y comienzo del siglo XXI tremendamente oscuro. A la vista ha estado las dos terribles guerras mundiales, a la vista Totalmente ha de estado acuerdo. todos Los las desmanes económicos, las cosas los totalitarias, sufrimientos, pero tremendo. ahora da la sensación de que de repente estamos, yo por lo menos creo que lo percibo, está habiendo un brote o una necesidad brutal de espiritualidad.
Sí, Es sí, como sí, si de es. repente estuviéramos despertándonos de una especie de noche terriblemente Sí, negra, sí, gris, horrible, sí, un poco al sí, amparo, si quieres, de todos los, pues no sé, el sí, propio comunismo, con todo lo sí, que sí. eso implicó de tristeza y de desolación, ¿no? Y entonces dices, parece que hay como un renacer de la espiritualidad. Para eso nos ha servido estos 4 años y estos 8. Y quiero decir desde aquí, darle las gracias, porque esta palabra también es muy importante, la alegría y las gracias, la gratitud. Eso es fundamental. ¿A qué? Pues a personas valientes no, que esa voz interior hemos decidido hace tiempo que ese coraje y esa coherencia vamos a seguir. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, quiero nombrar este tipo de cosas. Personas como Xavi, personas como María Moure, te lo digo por como Sí, muchísimas farmacéuticas, personas. yo qué sé, como Miguel Martínez Falero, personas que nos hemos conocido hace 20 y tantos años, que seguimos, Teresa Forcada, que seguimos en la línea, que hemos recibido por todos los sitios, pero que esos sitios nos han remitido adentro. Pero Así es. y ahora todos, hay un montón de gente. espiritualidad, ¿estáis de acuerdo? ¿Creéis que Claro, está en este momento? por eso es, porque cada vez podemos hablar más de esto, porque cada vez hay más gente que dice, es verdad eso que estás diciendo, me resuena, me pasó el otro día que estaba completamente sola y me pasó esto. Es decir, hay un campo de resonancia que está sucediendo ahora, un florecer de la humanidad. Un florecer. ¿Del humanismo? Del humanismo. Claro, del humanismo, sí, de sí, todos sí. nosotros que nos estamos despertando, no tanto despertar, pero dándonos cuenta de quiénes somos. Entonces, a ti te pasa esto, sí, mira, por eso estos debates, estas charlas, las llamamos conversaciones poderosas. ¿Por qué? Porque estas conversaciones son poderosas. Porque tú tienes tu poder y yo el mío, pero lo vamos a poner en común. Entonces, es una gozada poder hablar así, y cuanto más te aprietan, que decir, mira, me da igual, palitos en la rueda, pues me hago un chupachus con el palito, no sé cómo decirte. Sí. Y desde esa fortaleza interna, cada vez hay más personas que se acercan. Ahora en el casino esta tarde tenemos eso, luego en Barcelona, luego en Madrid, da igual. Cada vez hay más gente que dice, eso sí. ¿Por qué? Porque ya han probado, como dijo Xavi con sus 15 años, lo que no quería. Bien, pero entonces en esa espiritualidad, hay un número importantísimo de personas que la espiritualidad siempre la llevan de la mano de una creencia religiosa, una iglesia que en un momento determinado pues está ahí como dirigiendo, diciendo pues lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Yo estoy observando también que dentro de la Iglesia Católica, que es en este momento la clave de Europa y la clave de... En este momento yo creo que se está volviendo también, que me parece interesantísimo, a lo que se llama el cristianismo primitivo. Es decir, vamos a los orígenes de lo que fue verdaderamente el mensaje, absolutamente revolucionario, renovador y absolutamente sublime. Vamos a volver a ese, porque a partir de Nicea, que está ahora dentro de nada, el concilio de Nicea lo vamos a celebrar. A partir del concilio de Nicea, desde que un emperador monta el concilio, entonces, claro, ya hay una serie de perturbaciones a lo largo de la evolución de la Iglesia. Y la Iglesia vemos que ha ido evolucionando. De hecho, la propia Iglesia Católica ha tenido tres cismas, protestantes por un lado, la Iglesia de los ortodoxos por otro, y los católicos hoy. Y entonces también dices, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo, o sea, dónde tienes la libertad para poder creer, pensar, decir, sentir? ¿Y hasta qué punto estás, dominado por un pensamiento potentísimo, que puede ser un pensamiento religioso, que muchas veces, más que ir a los orígenes de Cristo, vas a los convencionalismos de una iglesia a lo largo de los siglos? Que eso que acaba de saltar por los aires ahora con el Papa Francisco, cuando habla del camino sinodal. Cuidado, que es una vuelta abajo a los orígenes, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Con la historia ya hemos ido aprendiendo. Es como cuando se decía la tecnología mejorará las condiciones de vida de las personas. Nunca se ha cumplido, en los 300 o 400 años que los teóricos decían de la tecnología, de la máquina, de tal. La historia del dominio de este escenario vacío, silencioso, hay muchos pendientes de sacar negocio de todo esto.
pero no solamente negocio de dinero, sino de llevarse las almas a su redil. Hay que tener mucho cuidado, porque realmente una de las cosas interesantes de recuperación de cualquier pensamiento, antiguo o moderno, es el comunismo. Es decir, no permitir que haya personas que no puedan vivir y permitir que llegue a todos lo mínimo. Lo demás son engaños en la historia de la humanidad, son engaños. Yo estudié en su momento, me interesó mucho todo el tema de las religiones de todo el mundo, ¿no? Budismo, no sé cuánto, y me di cuenta, esa es una opinión, llegué Sí. a... La palabra religión, religare, viene de unir, ¿no? Cuando tú vas a unir dos cosas, es que tiene que haber dos cosas, ¿no? Para unirlas. Y voy a decir una cosa que, si realmente en ese vacío que yo tengo, yo soy, no estoy partida, no me tienen que unir con un dios, ni con una diosa, ni con nadie, ni con nada. Yo soy. Tengo una información interna de todo lo que hay y todo lo que existe, porque eso que soy no está partido, no tengo que seguir el Señor es mi pastor, con todo el respeto, ya, y tú eres una oveja, ¿no? Pues no soy ni una oveja, ni un león, ni nada. Si yo soy y conecto con eso, la gratitud por ese... No me tengo que unir con ninguna cosa. Entonces, ni el budismo, el taoísmo, la religión católica, todo eso son uniones de algo que parece que estamos partidos con algo, que es el Dios, lo que te dé la gana, y que tiene que producirse esa cohesión para que yo esté bien. Pero si yo ya soy y tengo esa información, no es que sea Dios, es que tengo un campo de información interno al que puedo acceder. Y claro que eso es la divinidad. La divinidad es hacer que se pueda aprender. Sabemos, lo comentábamos antes, desde lo que somos, desde la armonía. ¿Por qué tengo que aprender desde el sufrimiento? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué tengo que aprender si me doy un bofetón? Si yo soy madre, que lo soy, y he tenido un bebé en mis manos y lo veo, yo miro, yo no quiero que ese niño que está ahí tenga que aprender en un mundo que se tenga que dar bofetadas, que la enfermedad, que el sufrimiento. No, eso ya está pasando, ya se va a pasar, estoy convencida. Porque estamos en una era que estamos empezando a darnos cuenta de quiénes somos y que podemos aprender como aprendemos de verdad, desde la alegría. Aprendemos de verdad desde todo eso. Y ese paradigma está cambiando, la educación está cambiando. Las personas como nosotros nos estamos dando cuenta de que eso existió, pero podemos crear otra cosa. Y estamos creando desde ese poder creador que somos divinidad. Y no necesito internamente que nadie me... no sé... insisto, taoísmo, budismo, catolicismo, lo que sea, religare, ¿qué? Voy a entrar ahí, y desde ahí voy a coger una información y estar gracias a poder conectar con ese vacío, y si me quedo ahí no pasa nada, y si la vida se termina no pasa nada. Sí. Lo que pasa que allá y te retomamos de nuevo las primeras palabras que ha dicho, la libertad interna. Exacto, es interior. La libertad interior. Pero hay un tema muy importante que Erich Fromm ya lo decía. El miedo a la libertad. El miedo a la libertad. El miedo a tener guías, tener líderes, tener profetas y no poder vivir tú como Dios, auténtico, con tu libertad y no tenerte que adscribir a nada. Esto cuesta mucho dolor. En la historia de la humanidad, al menos la reciente, de los 200, 300 años últimos. Entonces hay muchas personas que son claras a la hora de decir, sí, no, yo capto mi mundo interior, pero yo no puedo vivir solo. Claro, yo necesito esta religión, este pensamiento, lo que para sea. sentirme parte de un clan que sos amigos de celebrar. Sentirte. Y está muy bien, a mí me encanta estar sola y me encanta estar con amigos y tal, pero esos espacios personales con tu unión no, porque no estamos peleados, con quien tú eres, va a hacer que luego lo otro no lo vivas desde la necesidad, desde no puedo vivir sin ti, desde no, de te tengo que estar, no, vas a compartir lo que tú eres entero con otro ser entero. Y entonces desde ahí no se producen relaciones disfuncionales, porque no te voy a intentar agarrar, ni tú a mí tampoco, porque puedo vivir sin ti. Y yo también, porque desde eso que dice la libertad interior es algo a lo que yo creo que los años son un grado también, ahora menos,
porque ya estamos en otra. Pero cuando tú a un niño lo ves y observas a un niño pequeñito, está viviendo. No está prediciendo, está viviendo, está estando, está en su ser, hasta los 7 años, en los cerebros. Entonces, nosotros podemos estar ahí toda la vida, claro que sí. Es un estado de libertad absoluto interno, claro que sí. Y desde ahí, no te necesito, te amo, muy distinto. No te necesito, y porque no te necesito, puedo amarte. Así es. Porque si no, Sí. empiezo con la disfunción de agarro, mi hijo, mi nieto, mi madre. No, no. Y porque aprendí a amarme a mí con todo mi vacío, que eso es horroroso. Es bien difícil la noche oscura del alma. Es bien difícil encontrarte sin ningún tipo de guía en nada, que no te han dejado jamás, nunca te han hablado del vacío, solo de llenarte. Y cuando estás ahí dices, ¿qué hago? ¿Esto qué es? Llámese depresión, que se puede llamar así también, después presión, tensión, llámese conexión con uno, llámese... Entonces, desde ahí, ¿quién quiere estar ahí? Claro, pero lo que sí es una realidad es que desde que el hombre es hombre y está... Bueno, y tendríamos que decir, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. A ver, vamos a dejarlo. Entiende, la desde mujer que es mujer. Las personas somos Las personas, porque aquí nos meten en unas estupideces siempre, que es tremendo. En las hilos o los, ¿no? Por Dios. Entonces, desde que las personas somos personas, Sí. y andamos por la tierra y somos seres pensantes, siempre vamos buscando un algo que de alguna manera conforte nuestra vida, ¿no? en la Maravilloso. eterna búsqueda del ser humano, la eterna búsqueda maravillosa, que miles de preguntas, como decías tú, miles de respuestas, derecho a equivocarnos, ser libres, eso es la condición más maravillosa de los seres humanos, ¿no? Es curioso, pero mira, empezamos, íbamos a hablar de... íbamos a hablar de otras cosas. Pepa, esa has Y de sido tú que has venido y de estamos los repente dos bien que hemos vamos a- hablado de sabiduría, de historia, de filosofía, de alegría, de Bueno, alegría. ¿Qué es la alegría. alegría, Xavi? Bueno, pues la alegría es la capacidad que tenemos de compartir con nosotros y con todos los que nos rodean. Así es como yo vería la alegría. ¿Qué palabras necesita el mundo? Yo creo, eso que decíamos antes, más que palabras, poner en palabras las cosas está muy bien, pero cuando tú ni siquiera tienes que poner nada en palabras, porque realmente tienes un estado interno que has decidido compartir contigo, y contigo, yo no tengo que decir nada, lo hago. Entonces, eso luego lo puedo poner en palabras y puedo hacer una canción, pero ni siquiera llega a ser palabras, es el ser, es eso que tú eres. ¿Quién me va a decir que tengo que estar triste? Vete a la no sé cómo decir. Pero tú, ¿por qué le llamas vacío y no le llamas espiritualidad? Vamos, porque a mí sí, le llamas vacío no. y me da mucha pena. No, y yo, no, correcto. hablaría de espiritualidad. Sinónimos. Es decir, ¿Por qué vacío? ¿Cómo va a ser un vacío? Sí. Un vacío es una cosa como lúgubre. No, No, pero por eso digo que las palabras... El fondo del ser humano. Las palabras son lo pueden fundamentales. distorsionar. Para mí, en el vacío, o sea, eso es en el todo, lo que existe en el todo. Entonces es el todo, no es el espíritu. vacío. Claro, pero es que el todo y la nada, o sea, si tú te das cuenta de lo que estamos diciendo, en el todo está la nada y en la nada está todo ahí. Entonces, si yo conecto con ese vacío, voy a poder escuchar una información que no voy a tener, que puede llamarse espíritu, spirit, que puede llamarse alma, que puede llamarse, pero eres tú y tu divinidad, o como te dé la gana, y todo eso. Ah, ya, Seguro que sí. Y entonces, bueno, nos hemos quedado... Bueno, no hemos hablado del COVID, pero sí vamos a hablar de algo del COVID. Pero, ¿qué hemos hecho Cuéntale hoy? cosas. Pues hemos hablado de cosas muy interesantes, no habituales. No habituales, no es tan habitual, ¿eh? Y yo os agradezco que hayáis venido. Vamos a tener que repetir un día para hablar del COVID, a ver, porque miras cómo se nos ha ido la conversación. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo el otro día, me vais a perdonar, pero yo el otro día leí una frase que me fascinó, me fascinó. Y es una frase de Teresa de Jesús. Y la frase de Teresa de Jesús dice así: está en conversación con Dios, está con Jesús. En el vacío, dámelo como te dé la gana, ahí puesta en ella. Su espiritualidad maravillosa Exacto. y en su maravillosa mística y en su maravilloso arrobo místico, tiene una conversación con Jesús y le dice Jesús a ella: por oírte decir que tú me quieres, haría de nuevo el universo.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la mística es ese espacio, ¿eh? Ese es espacio. También, o sea, Esa noche oscura. hay La noche muchos oscura del alma símbolos. se llama así, en el budismo se llama de otra manera, en el Tao se Sí, llama de otra manera. sí, así Ese es. vacío, esa noche oscura, ese no nada, es cuando nace la voz de quien tú eres y harías un universo y 20. Y entonces tienes que estar alegre, tienes que estar Sí. contento. Y claro, y yo como soy católica, malísima, Estupendo, pero ya terrible, está, pues ya una está. terrible católica. Estupendo. Entonces solamente te puedo decir una cosa, parafraseando a San Sí, Agustín. Dale, sí. dale, dale. Dios está dentro, nunca fuera. Así es. Yo no busco a Cristo en las Ay, alturas, ay. ni lo buscaré Ni los en mi templos. oscuridad. Dentro de mi ser y en mi Así corazón siento que tú, Jesús, conmigo estás. Sí, sí, pero tienes Santa Teresa de Jesús Sí. y tienes el místico de la filosofía germánica, Nietzsche, que dice lo mismo. Lo mismo, exactamente igual. Y Unamuno no llega tanto, Sí llega pero, tanto, pero yo lo va creo. buscando. Lo va buscando. Es el eterno buscador de ese Cristo de Velázquez al que él adora. Le dolió mucho a Unamuno vivir el dolor de ese escenario donde se producen cosas que a veces no te son fáciles en la sociedad que vives, como Sí, la que sí, vivió él. sí. Pero Unamuno también apunta bien. Todas esas personas de religiones, culturas, la palabra que nos une es ese todo y es ese vacío de la noche oscura, de lo que te dé la gana, donde está todo el campo de información, que no hay que evolucionar a nada. Que no tengo que hacer 7 millones de cursos para ver... No, mire usted, quédese un momento quietecito, póngase a nadar. Yo, por ejemplo, me gusta mucho nadar. ¿Por qué? Porque cuando estoy nadando estoy ahí en el vacío, fo. Bueno, cuando tú te metes ahí y empiezas a... calma, ningún pensamiento, ninguna emoción, que no son tuyas, que no. Y de repente te sale o conectas con esa información y ya está. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Nada? Esto es Claro, eso no te lo van a vender, porque necesitan vender fármacos, cursos. Porque actualmente una cosa inminente, la espiritualidad se compra. Esto es el mercado Y cantidad espiritual, de por gente, Dios. milfulles, meditaciones, y los que han hecho todo ese recorrido te Están están aquí. diciendo, la meditación es el presente. No te pongas a meditar nunca, salvo en ocasiones, en el presente. Y ahí es la meditación. Sin embargo, la vida, que ya capta las necesidades, sesiones de esto, sesiones de aquello, para aquí, para allá, Entonces te funciona y funciona un tiempo. Controlándote por ahí. Exacto. controlándote Te por ahí. compras eso. Siempre Ya controlándote. está. Siempre. Entonces, sé tú. Así Sé es. tú Y y no te estate, Así dejes es, estate controlar. aquí así ahora es. como hemos Sé hecho tú. nosotros en el programa. Hemos entrado, nos hemos mirado los Así tres es. y ya ha pasado. Ha habido una... Sí, sí, hombre. vamos a hacer esto, vamos a cambiarlo, vamos a hacer... Esto es vivir el presente y hacer las Eh. cosas según suceden. Eh, Ese presente es sabiduría. Y déjate de historietas, es, porque si te así metes es. a hacer 300, que yo no digo nada, me parece muy bien, Eh. va a funcionar muy bien el mindfulness, el yoga, todo. Pero no dejas todo el de estar día, agotado. déjame en paz. Xavi, así es. Babé, 1.000.000 de gracias, Qué 1.000.000 de felices. gracias. Y esto ha sido un caos maravilloso. Donde está todo el orden, Donde ¿no? está todo el orden, Ole. todo el orden. Muchísimas gracias, porque ha A sido ti. un placer Bueno, que vamos, estar ya te con digo. vosotros. A vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes, que me imagino que lo habrán pasado tan bien como yo. Hasta el próximo miércoles, siempre que quieran. Bueno, muy interesante. Muy